esos eran anuales, ¿no? Hacemos lo que decidió el Congreso. Y los que salimos en minoría, me pongo en el lugar de la minoría, ¿no? Los que quedan en minoría, en el próximo Congreso demostrarán que tuvieron razón, si se fracasó, o lo que sea, ¿no? O dirán, sí, la verdad que tenían razón ustedes. Bueno, eso es el centralismo democrático. Que además es un concepto que Lenin, bueno, que lo enuncia en un libro anterior, que se llama El Placer, muy famoso, y también ultra odiado por la gente sensata del mundo, dice que eso se aplica al partido, no se aplica al sindicato, a la sociedad de fomento, a las organizaciones donde la gente va y no tiene que ser, digamos, un partido es un grupo de gente que sigue un programa, está de acuerdo en un programa. Por lo tanto, tiene unas características eso, hay un acuerdo entre esa gente para luchar por ese programa. En cambio, un sindicato, hay gente que es atea, gente que es religiosa, gente que es de Boca, de River, bueno, lo que sea, ¿se entiende? Y en todo caso, un partido, un sindicato, lo que debe hacer es tratar de conquistar la dirección democráticamente, pero no, digamos, no puedes someter a los principios del centralismo democrático el funcionamiento de la organización sindical, que es una organización amplia, digamos, y que debe representar al conjunto. Eso el libro dice en forma absolutamente explícita. Es más, hay un párrafo completo en el que dice: la organización de los revolucionarios profesionales, se refiere al partido, debe ser de tal característica. Las organizaciones de masa deben ser lo más amplias, lo más no sé qué, no sé cuánto, amplias. No me acuerdo de las otras palabras que dice, pero digo amplias porque cada amplias sería un sinónimo de amplio. Muy bien. Bueno, esa concepción del partido es la que impugna la minoría del menchevismo, digamos, lo que va a ser el menchevismo, ¿sí? Pero la discusión que, digamos, finalmente pudre todo, o la que está en el trasfondo del que se pudra todo, es el papel de la burguesía en la revolución. La revolución es burguesa, todos están de acuerdo, pero los bolcheviques, lo que van a hacer los bolcheviques, niegan a la burguesía la capacidad de dirigir esa revolución. Los mencheviques plantean justamente la idea que yo les digo, que planteaba, digamos, la Segunda Internacional, que es: primero tiene que haber una revolución burguesa, dominio de la burguesía, parlamento, durante todo un periodo histórico se desarrolla la fuerza productiva, los proletarios pasan de 5 millones, que eran los 10 que eran en Rusia en ese momento, a 70, y entonces ganamos las elecciones, no sé cuál sería, cómo se haría, llegamos al gobierno, o ahí sí hacemos la revolución. En ese momento sí, cuando ya eso esté todo maduro, ahí sí. Bueno, ese sería el planteo menchevique. Y esta es una posición, son dos posiciones irreconciliables, aunque ellos cuando se produce la ruptura no están pensando que es. De hecho, los dos se van a seguir llamando hasta la Revolución del 17, que después de la toma del poder, el Partido Obrero Socialdemócrata Bolchevique se transforma en Partido Comunista, retomando el viejo nombre que usaba Marx. De ahí Lenin plantea lo del Partido Comunista, por la Liga de los Comunistas, por el Manifiesto Comunista, plantea que socialdemocracia es un término que se ha ido convirtiendo en sinónimo de reformismo, bueno, etc. Bueno, además, porque había sido la actitud frente a la guerra de la socialdemocracia, etc. Y el otro, que es el Partido Obrero Socialdemócrata Menchevique. En realidad, la ruptura definitiva se considera en 1912, en que los propios bolcheviques hablan a partir de 1912, después de un intento de unificación que no da resultados, en el que Trotsky jugó un papel que a eso se dedicaba Trotsky en esos años, de componedor de las fracciones, como él mismo lo dice después, ¿no? De componedor de las fracciones que no da resultado. Ahí es cuando se cristalizaría la ruptura entre las dos fracciones, los bolcheviques y los mencheviques, como partido, ya como partido. ¿Qué va a hacer Trotsky en esta división? Porque ahí les digo que Trotsky después quedó en el medio. Bueno, Trotsky se queda con los mencheviques. ¿Por qué se queda con los mencheviques? Trotsky coincide con la posición de Lenin respecto a la irreconciliabilidad, se dice así, irreconciliabilidad con la burguesía. Digamos, en la idea de que la burguesía es incapaz de dirigir la revolución burguesa en las condiciones del capitalismo imperialista. Coincide en ese punto que es decisivo. Pero Trotsky
que había llegado a Londres, donde vivía Lenin. Este congreso se hace en Londres, el de 1903. Había llegado a Londres pedido por favor por Lenin que llegue, porque Trotsky había empezado su militancia en Odessa, que él era ucraniano, hijo de campesinos judíos, analfabetos, va a estudiar a Odessa. Sus padres tenían cierto nivel económico, digamos, eran lo que probablemente después podríamos llamar kulaks, es decir, lo que se llamaba el campesino rico, que podríamos asimilar un chacarero, digamos, tendría lo que hoy, no sé si podemos hacer esa comparación con hoy, porque hoy con las hojas sería un fantástico el dinero que tendría esa gente. Pongámosle 100 hectáreas. Él va a estudiar a Odessa, hace la secundaria y después entra a la universidad a estudiar matemáticas. Y ahí empieza a militar. Forma un grupo que se llama para la emancipación del trabajo, porque todos los miembros de Lenin, por ejemplo, también su grupo original se llamaba así, para la emancipación del trabajo de Samara, no sé, de esta ciudad, de donde fuera. Y ahí se conoce con la que va a ser su primera mujer y caen presos, ¿no? Como si se casaban, los que desterraban a Siberia se casan, ¿no? Esta chica es la que lo lleva al marxismo, porque él era populista, Trotsky. Su primer año de militancia fue populista. Y se van a vivir a Siberia, los destierran a Siberia. El tipo que los lleva es Trotsky, de ahí viene su seudónimo. El tipo que los lleva a Siberia al destierro, el del policía que los lleva al destierro, se llamaba Trotsky y entonces se toma el destierro. Y allá empieza a editar una hojita clandestina, socialdemócrata, que se llama, y le firma como La Pluma. Y esa hojita le llega a Lenin. Y Lenin dice, este tipo, por favor, tráiganmelo de alguna manera. Y bueno, Trotsky se entera que Lenin quiere que vaya y se escapa y llega a Londres. Imagínense, de Siberia a Londres, ¿no? Bueno, llega a Londres. Algunas diferencias con algunos héroes que bajaron un cuadrito y esas cosas, ¿no? Digo yo, para mí por lo menos, ¿no? Bueno, llega a Londres. En Londres, Lenin lo pide que sea nombrado suplente de la redacción de la Iskra. Pide que sea nombrado titular, pero los viejos de la Iskra se lo niegan y entonces queda como redactor suplente. Pero escribe muchos más artículos que Vera Sassulich, que Axel, que Struve, que Adler, claro. No que Plejánov, no que Martov, por supuesto no que Lenin, que era el que más escribía. Entonces, cuando se produce el Congreso, otra de las planteos que hace... Pero Trotsky se hace muy amigo de Vera Sassulich, muy amigo, que era una mujer grande, que había tenido correspondencia con Marx, en la que le escribe una carta a Marx en la que le pregunta si la comuna rusa puede ser la base de un desarrollo socialista, a la que Marx contesta después de varios borradores que en condiciones revolucionarias sí, que contesta Marx. Fíjense, por eso yo les decía, la idea de esta idea de la Segunda Internacional no es de Marx y Engels, la idea de que en un país atrasado no se puede hacer la revolución proletaria. No solo eso, después hay un trabajo de Engels en el que Engels dice la revolución rusa puede ser la chispa que incendie la pradera, de ahí viene la Iskra, el Iskra de los ucranos, de la vieja Iskra de la revista. Entonces, en el Congreso de 1903, Lenin propone que Trotsky sea elegido miembro titular y que a Vera Sassulich le den un premio por todos sus servicios prestados, a Vera Sassulich y a otros. Lenin no era una persona que se fijaba, me parece correcto, que se fijara en esas cosas, digamos, de mérito, no sé, lo que importaba era la efectividad política del partido. Bueno, y Trotsky se enoja mucho con Lenin, además realiza una profunda crítica a la idea leninista de organización, al centralismo democrático, y eso es lo que va a llevar a Trotsky fuera del círculo de los bolcheviques. Trotsky tiene 10 años menos, o 10 juntos, 9, por ahí. Entonces, las tres posiciones que se van a desarrollar,
Pero y Trotsky tiene otra posición con respecto al problema de la revolución, que es la revolución permanente. No dije dije la de los bolcheviques. Pero ¿cuál es la que van a desarrollar los bolcheviques? La de los bolcheviques no es la idea de Trotsky de la dictadura del proletariado, sino la idea de la dictadura del proletariado revolucionaria, del proletariado de los campesinos. Porque Lenin dice, en un país, primero, si la revolución es burguesa, en la composición de clase del gobierno que salga de la revolución, tiene que haber alguna clase que refleje ese retraso de la estructura económica. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, si es un gobierno puramente obrero, no va a estar reflejando la insuficiencia del desarrollo capitalista de Rusia. Entonces tiene que haber en esa fórmula un elemento que represente sustitutivamente, si se quiere, a la burguesía. Y ese elemento son los campesinos. ¿Se entiende? De ahí viene lo de dictadura revolucionaria del proletariado de los campesinos. Y además es absolutamente consciente de que sin los campesinos es imposible el triunfo de la revolución. Que no es que Trotsky diga que se puede hacer la revolución sin los campesinos. No es que diga eso. Pero Trotsky está convencido de que la forma que va a asumir el gobierno no puede ser ninguna forma intermedia, no en cuanto a su contenido económico y social burgués, sino en cuanto a la mecánica de la estructuración del Estado y de las clases que van a llegar al poder. ¿Entiende? En ese sentido, Trotsky está convencido que la única forma que puede asumir ese gobierno es la dictadura revolucionaria, la dictadura del proletariado mundial, digamos. ¿Sí? Dictadura del proletariado, que es una idea que, digamos, es la forma negativa de presentar algo que lo que significa es que quedan excluidos de los derechos políticos, o por lo menos esa es la idea, de la idea de dictadura del proletariado, aquellos que son propietarios, aquellos que no trabajan, digamos, aquellos que no producen. ¿Se entiende? Es decir, para aquellos que producen no es una dictadura. Es decir, dictadura del proletariado sería un sinónimo de democracia obrera, ¿se entiende? O de democracia de las clases trabajadoras. Bueno, entonces estas serían las tres fórmulas con las que se va a estructurar, alrededor de las cuales se va a desarrollar el movimiento revolucionario ruso. La fórmula menchevique, de revolución burguesa dirigida por la burguesía, la fórmula bolchevique, leninista, o bolchevique primitiva, vamos a llamarle, pre-17, de dictadura revolucionaria del proletariado de los campesinos, y la fórmula de la teoría de la revolución permanente de Trotsky. ¿Sí? Muy bien. ¿Te puedo hacer una consulta ahí? Sí, dale. ¿Era explícita esta diferencia entre los bolcheviques y los bolcheviques? O sea, ¿se escribió y se dijo o era...? En 1905, más que ser explícita, vamos ahora entonces, aprovechando esto que nos dice, nos pegamos un saltito, vamos a la revolución de 1905. Primera revolución rusa, lo que después va a ser llamado por los revolucionarios del 17 el gran ensayo general. En 1904 viene habiendo un auge del movimiento huelguístico y del desarrollo del movimiento obrero desde fines de la década del 90 en Rusia, ¿no? Ese auge se frena. 1902, 1903 son años de mucha actividad y en 1904 se produce la guerra ruso-japonesa. La guerra ruso-japonesa es una guerra ruso-japonesa en la que los japoneses derrotan a los rusos y que muestra justamente el carácter imperialista de Japón, potencia capitalista que en poco tiempo, en 4 décadas después de que los norteamericanos le bombardearan los puertos y los sacaran de la autarquía, la dinastía Meiji en Japón, digamos, por arriba, se dice, nosotros los marxistas llamamos revolución por arriba, algo parecido pasa en Alemania, pero no con las mismas características, más orgánico el desarrollo, se da un proceso de desarrollo capitalista muy rápido que lleva al Japón a la vanguardia del desarrollo capitalista y, digamos, justo en el límite en que se podía entrar, digamos. El momento en que, por ejemplo, nosotros podríamos haber entrado, pero a la burguesía argentina le convenía lo que se llama el modelo agroexportador, digamos. ¿Sí? Bueno, en Japón las condiciones fueron otras y esa dinastía semifeudal, etcétera, lleva adelante un proceso de desarrollo capitalista muy rápido y la primera demostración de ese éxito es la derrota rusa contra los japoneses. Rusia, país muy atrasado y con un ejército muy atrasado también, era una gran potencia militar, porque por su población podía poner en pie un ejército
de millones de campesinos muertos de hambre con bayonetas o cuchillos, pero los podía poner en pie. Entonces, era considerado una potencia militar. De hecho, en todo el siglo XIX, para los revolucionarios de Occidente, Rusia era el gran cuco contrarrevolucionario zarismo que podía venir y aplastar cualquiera de las revoluciones que se intentaran producir en el Occidente. Entonces, la guerra ruso-japonesa muestra eso, muestra, digamos, el atraso ruso. Y, si bien la guerra ruso-japonesa, mientras dura, frena el desarrollo del movimiento huelguístico, etcétera, del movimiento obrero, porque estimula el patriotismo, etcétera, y porque, bueno, el movimiento obrero es muy difícil en esas condiciones actuales, es mucho más complicado luchar contra el patriotismo, digamos, ¿no? El patriotismo mal entendido, ¿no? La derrota provocó una crisis política enorme y un desarrollo nuevamente muy importante del movimiento huelguístico. En enero de 1905, el 9 de enero en el viejo calendario, el 22 de enero en nuestro calendario, porque Rusia tiene un calendario de la Iglesia Ortodoxa. Perdóname, antes que sigas avanzando, cuando vos dijiste Japón y la revolución por arriba, vos dijiste Norteamérica, ¿no? ¿Inglaterra la que llega a bombardear los puertos? No, Estados Unidos. No, el Comodoro Perry. Sí, dije Inglaterra. No. Perdóname, confundido era yo, no que lo dijiste vos. No, confundido era yo y quería sacarme una duda. Perdóname que te corté. Sí. ¿Qué decíamos? De la revolución de 1905. ¿Pero qué El estaba? calendario. El calendario, usaba el calendario de la Iglesia Ortodoxa. Por eso es el 9 de enero. Ese día, dirigido por un cura de la Iglesia Ortodoxa, el Pope Gapón, miles de obreros de San Petersburgo van al Palacio de Invierno a rogarle al zar. Había habido unos despidos, van a rogarle al zar de rodillas, persignado, qué sé yo, con la cabeza mirando el suelo, y pancartas que decían: Padrecito zar, por favor, concédenos 5 centavos de aumento. Y el zar manda al ejército a reprimir y se produce una masacre conocida como el Domingo Sangriento. Hay otro Domingo Sangriento en Irlanda, pero ese es otro. Y eso abre el ciclo revolucionario de 1905. La masacre del Domingo Sangriento abre el ciclo revolucionario de la revolución de 1905. Se produce un gran movimiento huelguístico que abarca toda Rusia, por lo menos toda Rusia occidental, que, como vimos en la zona más... Rusia y las naciones sometidas, ¿no? Polonia, las repúblicas bálticas, etc. Movimiento que no se va manteniendo en el tiempo. En junio el zar ofrece una constitución muy limitada, se ofrece llamar una Duma, que es la Duma es una especie de parlamento, digamos. De hecho, ahora el Estado ruso tiene una Duma. Pero una Duma censitaria donde, digamos, la representación de los obreros sería ínfima, etcétera, ¿sí? Bueno, por eso voy a lo que vos decías de las diferencias. Mencheviques, socialistas revolucionarios, es otro partido importante que no expliqué quiénes eran, ahora lo vamos a explicar. Y el partido orgánico, digamos, de la burguesía, que era el partido cadete, por sus siglas KDT, que era el Partido Constitucionalista Democrático, apoyan la idea de la constitución de la Duma. Los bolcheviques no. Porque los bolcheviques dicen, no porque los bolcheviques no hayan participado, después participaron de varias Dumas. Pero en ese momento, dicen, está en pleno desarrollo el movimiento huelguístico, el zar viene a frenarlo. Nosotros, al contrario, tenemos que estimular el movimiento. Y ese intento de llamado a la Duma se ve frenado en agosto por la huelga general ya de Petrogrado, la formación del Soviet y el inicio de lo que podríamos llamar estrictamente la Revolución Rusa de 1905. Se forma el primer Soviet. ¿El Soviet qué es el Soviet? El Soviet es un parlamento obrero, por decir así. Soviet quiere decir consejo.
los obreros en las fábricas elegían diputados. Pero esos diputados ejercían una representación de conjunto de la clase, ¿se entiende? No como en el sindicato, donde vos ejercés una representación de fracción, digamos, ligada al oficio o a la rama de la producción, ¿sí? O como el partido, donde vos ejercés, digamos, intentás ganar, me refiero a los partidos que se dicen obreros, ¿no? Intentás ganar la dirección de esa clase, la clase obrera, porque vos crees que esa clase va a ser la revolución, bueno, pero la estás ganando para, digamos, para desarrollar adelante una acción política fraccional, partidista. En cambio, el soviet tenía la característica de representar a la clase en su conjunto, pero políticamente, porque el soviet está asociado a estas reivindicaciones. Por eso decía yo que las características de la monarquía absoluta rusa, chocando con el capitalismo y con el desarrollo de una clase obrera, hacían que esa clase obrera fuera susceptible de adquirir de entrada, digamos, plantearse cuestiones de orden político. Es decir, las reivindicaciones de los obreros que forman el soviet o que construyen el soviet, que eligen sus diputados, no son solamente de orden económico, y las hay muy importantes, ahora vamos a ver, sino que son de orden político, es decir, la lucha por la abolición de la monarquía, ¿sí? Por la república. ¿Se entiende? Entonces, el soviet aparece con esta característica, y eso es lo que le da al soviet, digamos, su carácter en esta época, y después ya no, como en esta época, su carácter de germen de Estado, ¿se entiende? De elemento de semilla de lo que va a ser después el Estado obrero, ¿sí? De gobierno, ¿se entiende? Porque asume, digamos, el diputado de la fábrica Putilov al soviet, asumía, digamos, con todos los demás diputados, o los diputados de la fábrica Putilov, que era una fábrica metalúrgica, que fue un bastión bolchevique. Esos diputados eran representantes del conjunto de la clase, ¿se entiende? No de Putilov. Habían sido elegidos en Putilov, pero representaban al conjunto de la clase, ¿se entiende? Bueno, entonces, y esta innovación, el primero que la ve es Lenin. Los bolcheviques, por ejemplo, la dirección bolchevique al principio se plantea la discusión alrededor de si el soviet o partido, ¿no? Y Lenin, que está exiliado y llega más tarde, en 1905 llega antes Trotsky, y después de creo que la tercera semana del soviet es elegido presidente con otro nombre, no me acuerdo el nombre, es un nombre clandestino. El primero había sido un tipo que era ingeniero, el primer presidente del soviet, que tampoco me acuerdo el nombre. Lenin plantea esta cuestión del soviet, digamos, que es algo que después claramente él va a desarrollar bastante después, en el estado de la revolución, durante la revolución de 1917, cuando claramente teoriza y formula la idea de que el soviet es, digamos, el núcleo del Estado obrero, o va a ser el núcleo del nuevo Estado obrero. ¿Sí? Sí. En otros países no se generó el soviet como en Rusia, porque ya había condiciones capitalistas más avanzadas, o por qué. En las otras revoluciones, sí, en otros países que también hubo clases. Bueno, no, hubo, por ejemplo, en Alemania, hubo soviets, Alemania, pero ya nos vamos un poco más adelante, ¿no? Pero capaz que te encajo mucho, no importa, pero mi pregunta concretamente es si esa situación... No hay que hacer un fetichismo de la forma soviética. La forma soviética lo que expresa es el fenómeno del doble poder. En todo caso, es la forma que asumió en Rusia ese fenómeno. Es decir, la idea de que al lado del Estado de la clase dominante aparece el Estado de la clase revolucionaria, digamos. Cosa que en realidad en la historia humana se había aparecido, porque en las revoluciones burguesas se ve eso claramente. Bueno, no lo digo yo, lo dice Lenin y Trotsky, por ejemplo, en la historia de la revolución, o Trotsky en la historia de la revolución rusa. En las revoluciones burguesas aparece la forma parlamentaria como expresión del interés de la burguesía al lado de la monarquía, digamos. Después eso puede dar origen a componentes como la inglesa, es decir, una solución de compromiso, o a soluciones radicales como la francesa, y termina en la república, digamos, ¿no? Eso es otro tema. Pero ¿por qué la forma? Lo que sí es lo que, digamos, la forma soviética, aparte tampoco hay que hacer fetichismo de la forma soviética, Trotsky dice eso en Tensiones de Octubre.
Y hay otro texto en el que Trotsky sostiene hasta la posibilidad de que haya soviet fascista. Pero, ¿se entiende? Pero este soviet del que estamos hablando era otro. Tenía otra era el bueno, digamos. Era su buena versión. Pero en todo caso lo que hace es revelar la mecánica de las revoluciones proletarias en el sentido de la aparición del fenómeno de doble poder. ¿Y esto de que hoy es antiguo soviet o partido? Y Lenin plantea que no es soviet o partido. El soviet es una institución de otro orden, tiene otra naturaleza, no hay que competir con él, al contrario, hay que estimular que el soviet se desarrolle y en todo caso ganar la dirección del soviet como partido, como los radicales quieren ganar el Congreso de la Argentina, o los peronistas, ¿se entiende? Bueno, hay que ganar la dirección del soviet, pero no. Y para ganar la dirección del soviet hay que estimular, es un organismo de masas. Cosa que en el movimiento de la izquierda argentina ha retrocedido 40 años en ese aspecto. Como en los 70, las corrientes de izquierda estimulaban todos esos organismos y no importaba quién lo había empezado, ¿sí? Digamos los organismos de masa. No andaban sacando los ojos a ver quién se quedaba con un militante acá y otro allá, ¿sí? Como hacen hoy. Bueno, esa sería una práctica leninista, si se quiere. Tu partido va a crecer en la medida en que crezca el movimiento de masa. Y si tiene la política correcta. Y si tiene la política correcta, para los marxistas lo vamos a ver en la práctica. Porque el último momento, el momento más elevado del pensamiento es la acción, la práctica, ¿no? Para nosotros. Bueno, entonces, el soviet es la forma que asumiría el doble poder en Rusia por todas estas características que nosotros estamos señalando, por el hecho de existir una clase obrera muy concentrada, muy ligada, en la que hay un choque directo, en la que, digamos, hay un choque directo con las cuestiones políticas más generales, que van más allá de la cuestión sindical, digamos. En la monarquía había persecución, había tortura, había represión. Bueno, el soviet dura un mes y medio, dura de octubre a diciembre, 3 meses el soviet. Se forma el soviet en Moscú, donde los bolcheviques tienen mucha influencia. El soviet, pero ¿cuál es la acción revolucionaria más importante del soviet? En octubre, un día que no me acuerdo cuál es, se declara, todos los obreros van y le dicen a sus patrones que van a trabajar 8 horas. Y cuando cumplen las 8 horas se van. Y eso crea una situación que dura semanas hasta que el soviet es la huelga. En Petrogrado la huelga empieza a aflojar, el soviet empieza a quedar medio aislado. En algunos lugares se consigue la jornada de 8 horas. El soviet son arrestados todos los diputados del soviet. El día que arrestan a todos los diputados del soviet ocurre lo siguiente: el soviet está reunido, Trotsky está presidiendo, los tipos saben que lo van a venir a meter en cana, entra un coronel del ejército zarista y a los gritos dice que están todos presos. Y entonces Trotsky a los gritos le dice: señor, anótese en la lista de oradores, cuando le toque el turno, hable. Y el tipo se anotó en la lista de oradores y esperó su turno. Pero eso es una anécdota que revela lo que el soviet era, porque el tipo se sintió intimidado ante esa autoridad, más allá de que el soviet estaba en crisis y debacle, etc. Pero el tipo, ¿por qué le obedeció a Trotsky? Porque ahí había una cuestión psicológica ligada al conflicto de clases, me parece a mí, ¿no? Que este día no se me ocurrió a mí, sino a Deutscher, que es un biógrafo de Trotsky, que la cuenta y dice eso. Deutscher dice, no, eso no pasa por casualidad, pasa porque la autoridad es una autoridad en crisis, pero es una autoridad. Y el tipo que pensó, y si el soviet el año que viene me resucita, me fusilan. Eso lo repite el tipo, me meten en cara a mí. Yo lo meto preso a ellos, después me van a meter preso a mí. Entonces vamos a hacerlo, vamos por partes. Lo arresto, pero en el orden de la... Claro, cuando me toca. Claro. En Moscú sí se produce una insurrección que la dirigen los bolcheviques, participan unos 8.000 militantes. Piensen en las proporciones de Rusia y en un movimiento que está bastante avanzado en las masas, digamos. 8.000 no puede parecer un número muy grande, pero eran comisiones revolucionarias, ¿no? Durante la huelga general se produce una huelga general para defender el soviet y en el curso de la huelga general los bolcheviques intentan una insurrección. Los bolcheviques tenían
una organización militar que se llamaba así, Organización Militar de los Bolcheviques, y intentan una insurrección que es aplastada. Y bueno, de la que después Lenin saca la guerra de guerrillas, etc. Esos textos donde analiza las razones. ¿Cuál es la conclusión general de los partidos sobre la revolución de 1905 y de su fracaso? Bueno, no se produjo el alzamiento del campo. No puede triunfar la revolución sin el alzamiento del campo, de la clase campesina. Eso aprovecho para hablar del otro partido, que lo mencioné varias veces, que es el de los socialistas revolucionarios, los Narodniki, que era un partido que provenía del viejo terrorismo de la década de 1870, 1880, de una había varias organizaciones terroristas semianarquistas, etcétera, que se llamaba Polonia Narodna, la voluntad del pueblo, que los bolcheviques siempre reivindicaron esa organización de los años 70, 80, 90 o 70-80 como un antecedente, y siempre levantaron el heroísmo revolucionario de esos hombres que desafiaron al zarismo, pero bueno, el bolchevismo se separó claramente de esa táctica, que era una táctica que apelaba al terrorismo individual, digamos, como salida, y que los populistas, los Narodniki, planteaban la posibilidad de un desarrollo socialista sin pasar por el capitalismo, digamos. Es decir, no creían que la revolución fuera burguesa, digamos. ¿Se entiende la diferencia? A pesar de que los bolcheviques planteaban que la clase obrera debía dirigir la revolución, para los Narodniki esa fase, digamos, el carácter de la revolución, digamos, no entraban en esa discusión porque eran comunistas. Entonces se podía pasar al socialismo, digamos, directamente, ¿sí? Y por eso la gente de ese proceso para ellos era la clase campesina. Y los socialistas revolucionarios eran justamente el partido de los campesinos, digamos. Eran el partido, su base social eran los campesinos. ¿Y por dónde veníamos ahí? Para los socialistas revolucionarios.